Ok, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Habla su profesor Víctor, profesor de lengua y literatura, ¿cierto? Hemos estado viendo durante las clases anteriores dos guías. La guía número uno, ¿cierto? Que era de comprensión lectora, y la guía número dos, que venía acompañada de dos PowerPoint, ¿cierto? Y que tenía que ver con el texto expositivo. Chicos, esa parte va a componer la primera, eh, la primera evaluación que nosotros vamos a tener, ya, como curso. Y a partir del día de hoy vamos a empezar a probar este nuevo formato en donde yo hoy les enviaré un PowerPoint en relación al género narrativo, ya, que acá lo tengo por aquí, ya, que este es el que vamos a ver nosotros hoy. Nosotros hoy día en realidad vamos a ver solamente los tipos de narradores, porque vamos a ir dividiendo las clases en grabaciones más o menos breves. ¿Ok? Eh, entonces, vamos a ver características básicas del género narrativo, tipos de narradores, tipos de personajes. Ya vamos a ver también los tipos de ambientes. Vamos a ver los estilos, estilo directo, indirecto libre, ¿cierto? Vamos a hablar un poquito de contexto de producción y del tiempo en la narración. Eso es toda la materia que consiste el género narrativo. Nosotros como objetivo, como objetivos de aprendizaje que debemos cumplir, ¿cierto? Eh, Como contenido nosotros vamos a ver el género narrativo, el género lírico y vamos a ver parte del romanticismo. Pero también vamos a intentar lograr generar algunos tipos de habilidades en cada una de estas clases. ¿Ok? Vamos, comencemos por la clase del día de hoy. Entonces, vamos a abrir el Power. Como le iba diciendo, la primera parte de esta unidad, la unidad número uno, consiste en el género narrativo, el género lírico y alguna parte del romanticismo. Nosotros, bueno, aquí voy a plantear el objetivo de la clase: conocer y comprender los elementos básicos del género narrativo. El día de hoy veremos los tipos de narradores. Bien, dentro de las características principales del género narrativo, nosotros inmediatamente cuando hablamos de género narrativo, inmediatamente lo narrativo se nos viene la palabra narrar a nuestras cabezas. Cuando hablamos de narrar, por supuesto, estamos comprendiendo lo que significa relatar o contar algún hecho o algún acontecimiento, ¿cierto? Bueno, dentro de una de las características principales que tiene el género narrativo tenemos que tiene un narrador. ¿Quién es el narrador? Por supuesto, es la persona encargada de contar los acontecimientos. Otra característica, la número 2, dice: estos acontecimientos que cuenta el narrador están relacionados entre sí, ¿ya? Y están ubicados en un lugar y en un tiempo o una época correspondiente, ¿cierto? Otra cosa importante del género narrativo que se preocupa de indagar, ¿cierto? La introspección de los personajes. ¿Qué quiere decir esto? El género narrativo es capaz de describir sentimientos y emociones que sienten los personajes. Ningún otro tipo de género puede manifestar tan profundamente, ¿cierto? Los sentimientos y las emocionalidades de los personajes como tal, ¿ya? Y aparte de los rasgos psicológicos, se entregan rasgos físicos de estos mismos. Perdón. Dice: la narración presenta una evolución en los hechos y personajes. Esto es importante. La narración siempre va evolucionando, ¿cierto? Siempre va avanzando en la acción narrativa que nosotros llamamos, ¿ya? Entonces, esta acción es un conjunto de hechos y se presenta en tres instancias. Presentación: aquí ocurre la situación inicial, ¿cierto? Se conocen los personajes, más o menos cuáles son
sus perspectivas, desarrollo, probablemente ocurra un conflicto y diferencia entre algunos personajes, y desenlace. Este conflicto se disuelve, ¿cierto? Se resuelve, ¿ya? ¿Ok? Por otro lado, tal como les decía, el objetivo principal de la clase del día de hoy es poder conocer las características principales de los narradores y de las focalizaciones narrativas. Entonces, comencemos con los tipos de narradores. Chiquillos y chiquillas, por favor, mucha atención. Tenemos dos clasificaciones de narradores. La primera se llama narrador heterodiegético y la segunda narrador homodiegético. ¿Qué tiene que decir esto? Por supuesto, tal como lo dice el Power, heterodiegético significa fuera de la historia, es decir, los narradores no participan absolutamente nada de los acontecimientos. Y por otro lado tenemos el narrador homodiegético, que dice dentro de la historia. Estos son narradores personajes, por supuesto. Las focalizaciones las vamos a ver más adelante. Sin embargo, les puedo adelantar que las focalizaciones narrativas más que nada son la información con la cual disponen los narradores y de qué forma la entregan. ¿Ok? Vamos a comenzar a relatar detalladamente cada uno de los tipos de narradores. Tal como les decía, vamos a comenzar por los narradores heterodiegéticos. Estos narradores tienen una característica principal. Ambos narran en tercera persona. ¿Quién quiere decir cuáles son las terceras personas? Yo, tú, él. La tercera persona es él o ellos o ellas, ¿cierto? Entonces, siempre va a narrar desde afuera de la historia. Va a mirar como desde una perspectiva muy lejana con respecto a los personajes. Aunque muchas veces lo conoce muy detalladamente. Podemos verlo a continuación. Narrador omnisciente. Este es un narrador muy conocido en el mundo narrativo. ¿Por qué? Porque parece una especie de dios. El narrador omnisciente conoce las emociones y las sensaciones, el futuro, el pasado, el presente, todas las épocas. Conoce absolutamente todo lo que ocurre en el relato. ¿Ok? Y el narrador de conocimiento relativo, similar al omnisciente, sin embargo, solamente se relata a comentar lo que él puede observar, ¿ya? En ningún momento el narrador de conocimiento relativo u objetivo va a, va a entrometerse dentro de la cabeza de los personajes para poder eh, resolver algún conflicto psicológico, espiritual que ellos sostengan. ¿Me entienden? No va a conocer ningún tipo de emoción o sentimiento de los personajes de este tipo de narrador. ¿Ok? Entonces, si tenemos que dar una pequeña descripción del narrador de conocimiento relativo objetivo, sería que asume un rol de una cámara de cine que registra lo que ocurre en la exterioridad del relato narrado, es decir, él solo narra lo que ve a partir desde una perspectiva de una cámara cinematográfica. Ok, bueno, antes de que comencemos con los otros tipos de narradores, quiero ver unos pequeños ejemplos que tengo acá para ustedes. Me metí a internet, por supuesto, y encontré aquí en una página, por supuesto, tratando de buscar la mejor fuente, siempre es muy importante no intentar confiar mucho en estas enciclopedias virtuales, modificables, ¿cierto? Como Wikipedia o monografía, que se va construyendo a basar del conocimiento de cada una de las personas que conforman estas páginas. Hay que intentar buscar páginas confiables, ¿ok? Scribd es una de ellas. Vamos a ver, acá hay un pequeño ejemplo. Eso, aquí están los narradores heterodiegéticos, ¿cierto? Vamos a ver un pequeño ejemplo de narrador omnisciente. Dice, esto es el fin, pensó el sacerdote, con una especie de escalofrío interior. Como independientes de él, dos palomas, sus manos revolotearon en el aire limpio de la mañana y fueron a juntarse sobre el misal. Había en ella, perdón, una suerte de nimbo blanco, el reverbero del sol recién amanecido
bajo cuyo toque se tornaban difusos los contornos, produciendo un eco de luz que traían a la memoria la imagen del Espíritu Santo. Pero el sacerdote no pensaba en el Espíritu Santo ni en la paloma. No tengo escapatoria. ¿Cómo podemos reconocer que aquí está presente el narrador omnisciente, por supuesto? Primero, porque narra en tercera persona. ¿Dónde nosotros identificamos la tercera persona? Al poder visualizar los verbos, por ejemplo. Esto es el fin, pensó el sacerdote. En esta pequeña frase nosotros tenemos un verbo, que sería pensó, el verbo pensar, ¿cierto? Entonces, al decir pensó, yo lo trato de ubicar en qué persona estaría conjugado, y digo, yo pensó, no. Tú pensó, no. Él pensó, está en tercera persona. Perfecto, de esa forma lo ubicamos. Entonces, ¿qué otra característica más tenía el narrador omnisciente? Por supuesto, era que él conocía los sentimientos, las emociones, los pensamientos, el futuro, el pasado, conocía absolutamente todo. ¿Qué me podría decir algo aquí? Que él sabe cómo, por ejemplo, aquí se mete en la cabeza del sacerdote. Dice, pero el sacerdote no pensaba en el Espíritu Santo, ni en palomas. ¿En qué pensaba? No tengo escapatoria. Entonces, él al saber lo que él pensaba, inmediatamente el narrador omnisciente. El de conocimiento relativo nunca va a entrometerse o va a meterse dentro de la cabeza de uno de los personajes y va a decirnos en lo que iba a decirnos lo que él siente o lo que él está pensando en esos momentos. Damos un ejemplo de conocimiento relativo. Dice, él no contestó. Entraron en el bar. Él pidió un whisky con agua. Ella pidió un whisky con agua. Él la miró. Ella tenía un gorro de terciopelo negro apretándole la pequeña cabeza. Sus ojos se abrían, oscuros, en una zona azul. Ella se fijó en la corbata de él, roja, con las pintas blancas sucias, con el nudo mal hecho. ¿Cómo podemos identificarlo? Tercera persona. Contestó, entraron. ¿Quiénes? Ellos. ¿Quién contestó? Él. Está inmediatamente conjugando en tercera persona. Entonces, inmediatamente eso me diría que podría ser entre conocimiento relativo y objetivo, pero yo creo que ustedes puedan identificar la diferencia entre narrador omnisciente y un narrador de conocimiento relativo, porque el de acá es mucho más profundo, se mete en los pensamientos del personaje, en cambio acá solamente cuenta lo que él ve. Se nota inmediatamente la diferencia entre estos ambos narradores. ¿Ok? Bueno, volviendo al Power. Eh, ya vimos el heterodiegético, ¿cierto? Con los ejemplos. Ahora nos corresponden los homodiegéticos. Estos son los que están dentro del relato, ¿ok? Y tenemos tres, muy característicos: protagonista, personaje y testigo. Yo creo y espero, ojalá que ustedes hayan visto estos contenidos anteriormente, por supuesto, ¿ya? Narrador protagonista y se cuenta los hechos en primera persona. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que estos tres tipos de narradores narran en primera persona, ¿ya? Los tres tienen la misma característica y los tres participan activamente de la acción, unos con más relevancia que otros, por supuesto. Entonces, el narrador protagonista, tal como lo dice su nombre, es el centro de la historia. Todo recorre en torno a él, ¿cierto? Y él va a ir contando sus aventuras en primera persona. Yo iba caminando por aquella plaza en ese momento, cuando de repente llegaron, bla, 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 etcétera, etcétera. ¿Cierto? Narrador personaje, dice, cuenta lo que le ocurre al protagonista y participa de la historia, por supuesto. El narrador personaje participa de la historia efectivamente, no teniendo tanta incidencia en ella. Sin embargo, participa activamente de esta. Siempre es como un amigo del protagonista, por supuesto. Como un narrador personaje secundario. Narrador testigo. Narra en primera persona, asume solo lo que ve, pero no participa nada en los acontecimientos. Una persona que está ahí, que observa, pero desde lejos. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Lo último que nos queda por ver es los ejemplos. Ya veamos las diferencias. Aquí tenemos los tres ejemplos de narradores
homodigético. Narrador protagonista dice, ya lleva 15 días Angélica sin venir. Es bien extraño. Yo no tengo humor ni para mi diario. No duermo ni estudio. Ni puedo hacer nada en paz. Antes me desvelaba solamente cuando ella venía y me abrazaba, o cuando tenía una mala noticia. Ella. Pero ahora es lo de todas las noches. Lo de todas las noches de Dios, sin ni siquiera puedo escribir. Y es que como no duermo, tengo la cabeza bombada y no se me ocurre sino estar bien y me duele el corazón. Mi Angélica, mi Angeliquita, ven, ven, ven. ¿Cómo voy a identificar que es narrador protagonista? Por supuesto, todo lo que ella gira, o sea, todo lo que ella está relatando en este caso, ella o él en realidad, sí, no se define la sexualidad del género, ¿cierto? Del narrador. Él o ella no se sabe quién es, ¿cierto? Pero sin embargo, todo gira en torno a lo que él piensa, ¿cierto? Que extraña a Angélica, que la echa de menos, ¿cierto? Que se siente muy triste. ¿Cómo podemos identificar que está narrando en primera persona? Por supuesto, es yo. Dice, ya lleva 15 días Angélica sin venir. Es bien extraño. Yo no tengo humor ni para mi diario. No duermo, ni estudio, ni puedo hacer nada en paz. Bueno, todas las conjugaciones de los verbos están en primera persona, aludiendo al yo, por supuesto. Narrador testigo, muy importante siempre, claro, tal como se ve aquí en el ejemplo, él dice, lo pude observar, lo vi, en ese momento lo divisé, etcétera, etcétera, etcétera. Veamos el ejemplo, dice, lo vi desde que se zambulló en el río, apechugó el cuerpo y luego se dejó ir corriendo abajo, sin manotear, como si caminara pisando en el fondo, después rebalsó a la orilla y puso sus trapos a secar. Lo vi, que temblaba de frío, hacía aire y estaba nublado. Por supuesto, él está contando la historia de una persona que es el protagonista de la acción, la protagonista del relato, pero él solamente actúa como un ente testigo, tal como lo dice su nombre. ¿Ya? Y también, por supuesto, atribuye entre primera o tercera persona, ¿cierto? Narrador personaje. Le damos el ejemplo. Dice, por aquella época él vivía en la colonia Linduvista, pero al cabo de unos meses sus padres se cambiaron de casa y se fueron a vivir a la colonia Nápoles. Me hice su amiga. Los primeros días me reunían valor para hablarle. Lo miraba jugar fútbol en el patio, le encantaba jugar, y yo lo miraba desde la escalera y me parecía un muchacho más hermoso que jamás había visto. En la preparatoria el pelo largo estaba prohibido, pero él tenía el pelo largo. Cuando jugaba fútbol, se sacaba la camiseta y jugaba con el torso desnudo. Bueno, en este ejemplo, por supuesto, el narrador personaje es como un narrador, es como un personaje secundario, una persona que secunda al protagonista y que va contando su historia. En este caso, una amiga o una admiradora, más que nada una groupie. Bueno, esperando que les haya servido, por supuesto, y que les sirva a continuación, cierto, que les haya servido lo que hemos visto el día de hoy. Sin embargo, aquí estoy viendo, falta la focalización en los puntos de vista. Bueno, chiquillos, para terminar la clase, dice, por ejemplo, focalización. El omnisciente tiene focalización cero, el de conocimiento relativo tiene focalización externa y todos los homodigéticos tienen focalización interna. Yo, como les decía, tiene que ver con la cantidad de información que maneja el narrador y de qué forma la entrega. Veamos lo que dicen las definiciones. Dice focalización cero. Esta es la que posee el omnisciente. Dice, existe una ausencia total de focalización. Obvio, ¿cierto? Si focalización cero. No hay restricción de información por parte del narrador.
sabe más que los personajes. Característica fundamental del narrador omnisciente, como lo veíamos en el ejemplo, se mete en la cabeza de los personajes y conoce sus emociones y sentimientos, conoce el pasado, el presente, el futuro, conoce más que los personajes incluso, el narrador omnisciente. Focalización externa, la que tiene el de conocimiento relativo. ¿Cuál era el de conocimiento relativo? Aquel que va grabando con una cámara fotográfica, perdóname, una cámara cinematográfica. Dice, la voz narrativa solo describe lo que ve y oye, no accede a la conciencia de los personajes estando fuera de los hechos narrados. Por supuesto que coincide con la descripción de el narrador de conocimiento relativo u objetivo. Y el último que queda es la focalización. Oh, perdón, se me ocurrió aquí la focalización interna, que es la que poseen todos los narradores, perdónenme, homodiegéticos, es decir, los que participan activamente de la acción narrativa. Entonces dice, el punto de vista del narrador se presenta desde el interior de la conciencia de un personaje, narra a partir de su propia experiencia, por supuesto. Los narradores que poseen focalización interna saben lo mismo que los otros personajes porque construyen su narración a partir solo de lo que ellos saben, solo lo que ellos ven, ¿cierto? Entonces, esa es una característica principal de personajes. Por supuesto que no la pueden poseer los narradores que no son personajes. Bueno, ahora sí, despidiéndome, eh, espero que estén bien, espero les sirva. Saludos, adiós.